Buenas noches, mi nombre es Alejandro Rojas, pertenezco al programa de especialización tecnológica en automatización industrial como parte de la asignatura de lógica cableada. El día de hoy vamos a hablar de algunos fundamentos de la lógica cableada. Principalmente nos vamos a enfocar en las tendencias tecnológicas y algunos dispositivos tanto de control como de protecciones que se usan en diferentes, digamos que diferentes elementos que se usan para el control industrial y para la automatización. Como parte inicial vamos a hablar un poco de las tendencias tecnológicas. Nos vamos a centrar básicamente en tres de ellas, que son la neumática, la hidráulica y la electromecánica. Eh, la presentación va a costar básicamente dos partes. La primera parte en la que nos vamos a centrar en las tendencias tecnológicas y vamos a hablar específicamente de cuatro características importantes. Y vamos a comparar cada una de estas tendencias en cuanto a sus principales características que puede tener cada una de estas tendencias tecnológicas. El primer punto a atacar sería el actuador. Entonces, cuando hablamos del actuador en neumática, el actuador más representativo que tiene esta tecnología sería el cilindro neumático, el cual usa aire comprimido para generar movimiento lineal. Normalmente estos son ligeros, son rápidos y son ideales para aplicaciones donde necesitemos altas velocidades de respuesta. Son relativamente fáciles en temas de mantenimiento, digamos que sus costos de mantenimiento son relativamente bajos y pues básicamente están enfocadas a aplicaciones de rápido movimiento. En la hidráulica, el elemento más representativo sería el cilindro hidráulico, el cual utiliza fluidos de baja presión para mover grandes volúmenes. Su principal característica en este tipo de tecnologías es que son ideales para aplicaciones donde requeramos fuerza o el movimiento de una gran carga. Son normalmente máquinas pesadas, son máquinas también que necesitan un alto mantenimiento. Y por último, en cuanto a los actuadores, estarían los electromecánicos, que serían principalmente los motores eléctricos, los cuales básicamente son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica, principalmente en movimientos rotativos. Eh, Características que tiene este tipo de actuadores son mucho más precisos, entonces a diferencia de las otras tendencias tecnológicas, en este tipo de actuadores lo que digamos que como característica principal de los actuadores sería la precisión y el control exacto en velocidad y posición de las diferentes aplicaciones. Otro de los puntos que vamos a tratar en esta presentación sería el modo en que se genera la energía. En la neumática, la energía la genera lo que llamaríamos compresores de aire, que básicamente son equipos que se encargan de comprimir o de utilizar aire comprimido. Estos normalmente están conectados a la red eléctrica y se encargan de generar el aire comprimido que requieren los diferentes actuadores neumáticos. Para la hidráulica hablamos de bombas hidráulicas, que lo que se encargan básicamente es de mover los fluidos que se encuentran dentro del sistema. A diferencia de los de aire comprimido, no hay un elemento como tal donde se almacene o bueno, donde se mantenga este aire. En este caso, lo que hacen las bombas es mover el fluido por los diferentes elementos que se estén acoplados a este sistema hidráulico. En cuanto a la parte electromecánica, ya hablamos que la generación para este tipo de sistemas está directamente conectada a la red eléctrica. Digamos que en los anteriores sistemas está primero pasa por la energía eléctrica que alimenta en su caso un compresor o en su caso una bomba eléctrica hidráulica. En el caso de de la energía o de la tecnología electromecánica, ya conectamos de manera directa la energía a nuestros motores. Entonces, para este caso, digamos que la generación de energía va a depender
ya directamente del suministro energético. Entonces ya hablamos, cuando hablamos ya de la generación, estaríamos hablando de lo que generaría la energía eléctrica, que serían pues eh, sistemas o generadores como hidráulicos, de generación em, eólica, por también pues, generación por grandes hidráulicas, también pues generación por paneles solares. Y normalmente lo que más se utiliza en este tipo de generadores serían las turbinas, que pues se encargan de por medio de movimiento mecánico generar una energía eléctrica. Otro de los puntos que tocaríamos sería el método de almacenamiento. Entonces, en la primera tendencia, que es la neumática, hablaríamos de que este aire que se genera por medio del compresor normalmente se almacena en depósitos de aire comprimido, que son tanques, normalmente en metal, que se encarga de a altas presiones mantener ese aire comprimido que genera pues, los compresores. En la hidráulica es algo similar, son tanques hidráulicos que también almacenan básicamente el fluido que va a utilizarse en la aplicación hidráulica. En cuanto ya a la parte electromecánica, pues no hay como tal una forma de almacenamiento, ya que lo que hace en este tipo de sistemas es utilizar directamente la energía que está llegando a los generadores eléctricos. Eh, entonces, en este caso, sea algunos almacenamientos como sistemas de baterías para sistemas de respaldo, pero si lo vemos de manera más visual en cuanto a su comportamiento, realmente no hay un almacenamiento específico. Básicamente, en este tipo de sistemas, eh, digamos que él absorbe la energía directa de la red, por ende no hay cómo almacenar ese tipo de energías para el proceso, digamos, para el funcionamiento normal de operación. Y lo único es para sistemas de respaldo si usamos baterías en algunas condiciones particulares. Otro de los puntos es qué tan eficiente es este tipo de sistemas. Básicamente, en la neumática, lo que normalmente o su eficiencia podríamos llamarla o considerarla moderada, ya que pueden tener pérdidas de energía por fugas que se puedan llegar a presentar en las tuberías en donde por donde va a transitar este aire. Normalmente estas son tuberías en PVC o son tuberías en algún plástico que dependiendo de las líneas de producción y de las condiciones de instalación pueden llegar a presentar tanto fugas como rupturas y ahí perderíamos al ser un sistema de aire comprimido pérdidas de aire y por ende una mala operación del sistema. Ya cuando hablamos de la hidráulica, hablamos de que normalmente estos son sistemas que en términos de eficiencia son muy eficientes. Eh, Permite mover grandes cargas. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos vemos aquí tenemos pues en lo que normalmente lo podríamos llegar a ver que son retroexcavadoras, ¿sí? Sin embargo, pues para este tipo de sistemas los costos son bastante elevados en cuanto a temas de mantenimiento. Ya cuando hablamos de la electromecánica podemos considerar que es alta y depende básicamente del tipo de motor que estemos utilizando. Digamos que en la parte electrohidráulica, mecánica, perdón, hay diferentes tipos de motores, desde motores de corriente continua como motores de corriente alterna, que son los que normalmente más se usan en la industria, y a su vez también sistemas mucho más eficientes como servomotores, que por sus condiciones de operación, digamos que tienen un alto control de la posición y de la velocidad, y por eso se hacen muy eficientes tanto en cómo operan como trabaja en las en diferentes aplicaciones. Y ahora para terminar, en cuanto a los criterios que normalmente se toman en cuenta para la selección de digamos que las diferentes tecnologías que se pueden llegar a utilizar, básicamente va a depender de criterios, de algunos criterios importantes, por ejemplo, como
eh, como sería la fuerza que se necesita, entonces considerando el tipo de fuerza o la cantidad de fuerza que se llega a requerir, entonces vamos a depender hacia qué lado nos vamos a ir, hacia qué tipo de tendencia tecnológica lo vamos a hacer, la precisión, la velocidad de ejecución, el costo y el mantenimiento. Eh, Normalmente estas tecnologías tampoco pueden incluso ser, digamos que dependiendo del tipo de aplicaciones, pueden ser utilizadas de manera conjunta para diferentes soluciones, en donde necesitemos niveles de este tipo de características o hay criterios en donde se tenga una parte, en donde llega una parte de cada, digamos, de cada uno de estos criterios. Cuando hablamos entonces ya de manera particular en cada una de estas tecnologías, hablamos que la neumática es ideal para procesos que requieran movimientos rápidos y para cargas ligeras, o sea que son cargas que tengan necesidad de grandes fuerzas en cuanto a su movimiento. Normalmente son sistemas un poco menos costosos y también serían menos precisos. Cuando hablamos de la hidráulica, hablamos de procesos que requieren grandes cantidades de fuerza para el movimiento, son normalmente mucho más costosos, son más precisos, pero con costos altos de mantenimiento. Y ya para finalizar, cuando hablamos de la parte electromecánica, tienen como principal ventaja la precisión y el control de velocidad, y son tecnologías ideales para temas de automatización en robótica y en sistemas complejos de producción. Normalmente en la industria o dependiendo del tipo de sector en que se quiera ejecutar este tipo de tecnologías, la electromecánica normalmente es de las más presentes sobre el tema en sistemas de aire acondicionado, de bombeo, de control como la robótica, en donde normalmente se usan motores eléctricos para poder hacer o ejecutar este tipo de aplicaciones. En general, la elección de alguna de estas tres tecnologías va a depender tanto del sistema como del entorno de trabajo. Hablamos del entorno de trabajo porque normalmente, dependiendo del tipo de condiciones, tanto de producción como condiciones ambientales, puede llegar a ir por una tecnología en específico por el tipo de ambiente que pues, se pueda llegar a tener en el lugar de producción. Por último, vamos a hablar un poco de algunos elementos utilizados en la automatización industrial y también en el control, tanto por la parte, digamos, digital o de señales eléctricas que se puedan llegar a enviar al controlador, como de algunos elementos que sirven para la protección de las cargas que están acopladas al sistema. El primero sería el relé electromagnético, el cual básicamente funciona por medio de una bobina que al generar un campo magnético se acciona y lo que hace es que al accionar la bobina va a abrir o cerrar un circuito que está conectado de manera mecánica. Cuando se energiza esta bobina, pues va a generar un campo magnético que acciona este contacto mecánico. ¿Listo? Normalmente estos equipos pueden venir o estos elementos pueden venir con contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados, ¿sí? O incluso pueden tener variaciones de ambos, o sea, pueden venir 2, 3 o incluso hasta 16 puntos de conexión, dependiendo, bueno, hasta más, dependiendo del tipo de relé que se esté utilizando. Em, ¿Para qué son normalmente utilizados? Normalmente se usa para el control de circuitos de baja potencia. Entonces, si yo quiero hacer, no sé, el arranque de algún horno o quiero hacer el arranque, por ejemplo, de una bomba o quiero hacer el arranque de un ventilador, normalmente se utilizan este tipo de soluciones para que, eh, y también se usa pues por medio de lógica cableada para que dependiendo de algunas condiciones o algunas entradas, estos relés se activen dependiendo de lo que yo requiero para que me actúe o que me arranque algún tipo de aplicación. El siguiente es los relés de estado sólido. Básicamente la diferencia que radica entre un relé de estado sólido y un relé mecánico es que a diferencia del otro relé, estos utilizan son
semiconductores, básicamente tristores o transistores, que son los que se van a encargar de activar otro circuito adicional para enviar la señal o para cerrar, digamos, el circuito de de una carga o de una señal de control acoplada a este relé. ¿Qué tiene de ventaja este tipo de relés? Es que estos relés no permiten el paso de corriente, por ende no generan chispas. Digamos que no hay una conexión directa entre el control y la potencia. Entonces, por ende, también son más seguros para temas de seguridad y para temas em, de riesgos que pueda llegar a generar, por ejemplo, en algunas ubicaciones donde se tenga sistemas, por ejemplo, antiexplosivos o de algún tipo de áreas clasificadas. Este tipo de tecnologías también se utiliza mucho para sistemas donde necesitamos una alta rapidez de respuesta, y se emplea normalmente en aplicaciones que también necesitan una larga vida útil, ya que al no contar con contactos mecánicos, este tipo de tecnologías son más duraderas. Em, y pues básicamente se, digamos, sus principales medios en donde se utiliza son para señales de variadores de frecuencia o para la automatización de sistemas de PLCs. Otro de los elementos que tocamos en esta oportunidad serían los relés temporizados, que básicamente tienen un retardo tanto en su arranque o digamos en la activación del contacto interno, como también puede llegar a tener un retardo para su desactivación. Entonces, normalmente este tipo de soluciones se utilizan en arranques donde haya algún tipo de arranque secuencial, entonces donde queremos que dependiendo de algún tiempo después de la activación por ejemplo, de un motor, se quiera activar de manera controlada otros motores adicionalmente que vayan entrando en tiempos, digamos, coordinados, también para sistemas de iluminación y para automatizar algunos procesos industriales. El contactor básicamente es un elemento que se utiliza para temas de protección de cargas. Eh, es algo similar al comportamiento de un relé. Entonces básicamente vamos a tener también una bobina que se va a encargar de, al recibir voltaje, pues activar internamente unos contactos que van a cerrar el circuito. Normalmente estos elementos van a estar conectados directamente a cargas eléctricas como motores eléctricos. Pueden ser monofásicos, trifásicos, pero los que normalmente se encuentran son trifásicos. Se utiliza, como bien lo decía, en el control de motores eléctricos. Más que para la protección, es para la activación de cargas de alta potencia. Eh, y lo que hace básicamente es, digamos, de manera directa entregar la energía de la red y a permitir el encendido apagado de manera remota de diferentes cargas. Está el disyuntor diferencial, que básicamente lo que se encarga es un mecanismo de protección que se encarga básicamente de estar vigilando cómo se comporta la corriente de la carga en función de cómo se comporta, digamos que, cómo se comporta la entrada y la salida para determinar si hay una diferencia, digamos, programada, en donde si esta condición se cumple, lo que haría este tipo de interruptor es disparar pues la protección para evitar que la carga pues, se vea afectada de alguna manera. Se utiliza normalmente para proteger a las personas de descargas eléctricas. Normalmente este tipo de sistemas están conectados a tierra para impedir descargas eléctricas para sistemas en donde se puede haber una intervención humana. Entonces se utiliza mucho para eso, tanto para la parte de seguridad de viviendas como industriales y hospitales. Normalmente se ve mucho más en la parte hospitalaria que en el entorno industrial. Interruptores termomagnéticos. Entonces los interruptores termomagnéticos son, digamos, circuitos que protegen de tanto de arcos eléctricos como de sobrecargas a los equipos o a las cargas conectadas. Em, y básicamente tiene un sistema en donde un térmico
responde a unas sobrecargas prolongadas y otro magnético que actúa inmediatamente ante un cortocircuito. Entonces tiene, digamos, que ese dos tipos de protecciones. Son los, digamos, que los que más se utilizan en temas de tableros eléctricos. Entonces son los que normalmente vamos a encontrar en tableros tanto para las cargas individuales como para los totalizadores de los tableros eléctricos, tanto en la parte industrial como en la parte comercial. Conclusiones. Ya como para finalizar esta breve presentación, eh, básicamente las conclusiones que me llevó a la ejecución de este trabajo es que cada una de las tecnologías que tenemos pues tienen ventajas y desventajas y realmente su utilización va a depender mucho más de las características o de los criterios que yo requiera en el proceso que voy a ejecutar y el tipo de, mm, en cuanto a los criterios del tipo de condiciones en cuanto las quiero llevar este tipo de aplicaciones, como sería la posición, el costo, la seguridad, la eficiencia. Eh, y también, como conclusión, también parte de estas tecnologías se pueden llegar a utilizar de manera complementaria para realizar pues, procesos más complejos. Los dispositivos mencionados son vitales básicamente para la seguridad de las cargas y también para la eficiencia de los sistemas automatizados. Eh, es importante que este tipo de sistemas tengan su adecuado mantenimiento pues, para garantizar que los procesos no paren y de esta manera pues evitar pérdidas de producción y también poner en riesgo a las personas que puedan llegar a intervenir en estos procesos. Eh, Ya como parte complementaria, digamos que la selección tanto adecuada de estas tecnologías como de los dispositivos que vimos, pues va a permitir una mejora en la productividad, va a permitir reducción de costos de mantenimiento y es importante partir que este tipo de tecnologías y este tipo de elementos deben ser planificados desde el momento en que se quiera implementar este tipo de sistemas, básicamente pues para disminuir los tiempos de inactividad, optimizar recursos energéticos y optimizar también el uso de la materia prima. Básicamente es importante tener esto antes de hacer la implementación porque estos sistemas, si bien tienen algunas características que pueden ser similares, su forma de operación, su forma de instalación, su forma de implementación son radicalmente diferentes. Entonces una equivocación en la selección de este tipo de sistemas va a ser bastante costosa porque es casi que volver a arrancar de cero para poder implementar o hacer un cambio de tecnología en el caso que lo requiera. No siento más. Les deseo una buena noche y muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.